Hay películas que terminas en el cine y sabes inmediatamente lo que sentiste. ¿Te gustaron, no te gustaron, te sorprendieron o te decepcionaron? Pero hay películas que demandan tiempo. Películas que sales y no sabes cómo sentirte, si realmente te enamoró o no. Y eso es lo que me pasó justamente con la película La Odisea de Christopher Nolan. Pero quiero empezar dejando algo en claro. Esta película no es mala, de hecho es una muy buena película. Tiene momentos espectaculares, tiene una fotografía impresionante, visualmente es hermosa y se nota que fue pensada para verse en IMAX. Pero al mismo tiempo, después de verla, había una sensación que no desaparecía, una pregunta. ¿Por qué una película basada en una de las historias más importantes jamás escritas no logró provocarme esa sensación de estar viendo algo legendario? Porque estamos hablando de la Odisea de Homero, una historia que lleva casi 3000 años acompañando a la humanidad. Una historia sobre un hombre que desafía monstruos, mares, diosas y el propio destino de regresar a casa. Una historia que definió lo que entendemos por aventura, por héroe y por viajes. Entonces, cuando escuché que Christopher Nolan iba a poder recrear la Odisea, estaba muy emocionado realmente, porque siento que es uno de los directores capaz de lograrlo. Y debo reconocer que hay momentos donde sí lo consigue. Hay imágenes poderosas, hay escenas que funcionan, pero cuando terminó la película sentí que algo faltaba. No era falta de calidad, no era falta de ambición, era otra cosa. Sentía que había visto una historia sobre Odiseo, pero no necesariamente sobre el Odiseo que convirtió a la Odisea en una obra inmortal. Y después de pensar mucho en la película, creo que al fin entendí qué es lo que me estaba dando vueltas. El problema no estaba en lo que Nolan había añadido, estaba en aquello que decidió convertir en el centro de la historia. Lo primero que quiero reconocer es todo lo que esta película hace bien. Visualmente, La Odisea es una película impresionante, y creo que donde más demuestra su poder es en el mar. Hay algo absolutamente especial en ver ese pequeño bar perdido en medio de una inmensidad absoluta. El océano deja de ser solamente un escenario, se convierte en una amenaza, en una fuerza imposible de controlar. Y creo que ahí Nolan entiende algo fundamental del viaje de Odiseo. El hombre siempre está enfrentándose a algo mucho más grande que él. También hay escenas que funcionan especialmente bien, digamos el Cíclope. Es uno de los mejores momentos de la película, no solamente porque sea una criatura enorme, sino porque logra transmitir esa sensación de terror primitivo. La idea de estar frente a un ser que pertenece a otro mundo, algo que no puede enfrentarse con fuerza, sino con inteligencia. Y eso conecta directamente con lo que representa Odiseo. Un héroe que no gana porque sea el más poderoso, gana porque piensa diferente. La escena de Circe también tiene momentos muy interesantes. La transformación de los soldados tiene una fuerza visual enorme. Y la batalla final demuestra que Nolan sigue teniendo una capacidad impresionante para construir espectáculo. Entonces, el problema no es que la película no tenga momentos memorables. Los tiene. Lo que yo esperaba es que tratándose de la Odisea, esperaba más momentos memorables, más momentos impactantes. Esperaba sentir la grandeza del mito. Pero precisamente por eso me llamó tanto la atención. Porque si hay una historia que debía hacerte sentir que estabas presenciando algo gigantesco, es esta. Sin embargo, muchas veces tuve la sensación de que ese mundo era mucho más pequeño de lo que yo imaginaba. La sensación de estar viendo un mundo donde congenian monstruos, humanos y dioses al mismo tiempo. Y esa sensación nunca terminó de aparecer. Porque una cosa es que una película sea visualmente hermosa, y otra muy diferente es que consiga transmitir una escala mítica. Por ejemplo, Troya. La caída de Troya debería sentirse como uno de los acontecimientos más importantes de la historia antigua. Estamos hablando de una ciudad que resistió durante 10 años. Una ciudad que provocó una guerra donde participaron los mayores héroes de Grecia. Una ciudad cuya destrucción cambió la vida de todos los personajes. Pero en la película sentí que nunca terminaba de ver esa magnitud. El ataque funciona, la tensión funciona, pero falta esa sensación de estar contemplando el fin de una era. Lo mismo ocurre con otros lugares. Ítaca debería sentirse como el lugar más importante del mundo para Odiseo, el lugar por el que vale atravesar monstruos, océanos y castigos divinos, pero nunca terminé de sentir esta conexión. Y algo parecido me pasó con el inframundo, porque el inframundo en la Odisea no es simplemente un lugar al que los personajes van, es un encuentro con la memoria, con los muertos, con las consecuencias de la guerra. Es donde Odiseo entiende cosas que ningún ser vivo puede enseñarle. Sin embargo, en la película no se siente tan intimidante. Lo mismo me pasó con Circe. La escena funciona, pero nunca sentí que estuviera entrando al dominio de una figura casi divina. Y quiero hacer una aclaración importante. No estoy diciendo que los escenarios sean feos, al contrario, la fotografía es preciosa, pero una fotografía bonita no siempre transmite grandeza. Esta película siento que peca de una fotografía naturalista. Hay escenarios que se sienten muy vacíos, incluso opacos, sin vida. Y en una película como la Odisea, el viaje debe ser brillante. Y creo que ahí aparece una pista importante, porque quizás el problema no es que Nolan no supiera construir ese mundo, quizás simplemente decidió construir otro tipo de historia. Una historia donde lo más importante no era la inmensidad del universo mítico, sino lo que ocurría dentro de Odiseo. Y para entender por qué eso cambia tanto la película, primero tenemos que recordar quién era realmente Odiseo. Cuando hablamos de Odiseo, muchas veces lo resumimos a algo simplemente sencillo. Es el personaje que quiere regresar a su casa. Y sí, es verdad, pero esa explicación
es la parte superficial de la historia. Porque la Odisea no es solamente una historia sobre regresar a un lugar, es una historia sobre recuperar quién eres. Para un griego, regresar a Ítaca significaba recuperar su identidad, su lugar en el mundo, su honor, su reino. Sin Ítaca, Odiseo deja de ser rey, deja de ser esposo y deja de ser padre. Pierde todo aquello que lo define. Pero hay algo todavía más importante. Odiseo no es un héroe conocido por su fuerza, es Heracles. Aquiles representa el héroe perfecto, la gloria, la velocidad, el poder. Odiseo representa algo diferente, representa la inteligencia, la estrategia, la capacidad de encontrar una solución cuando todos los demás solamente ven un problema. El ejemplo más famoso es obviamente el caballo de Troya. La victoria de Grecia no llega porque Odiseo sea el guerrero más fuerte, llega porque es capaz de imaginar algo que nadie más pudo haber imaginado. Pero justamente esa inteligencia tiene un peligro, porque en la cultura griega existe una idea fundamental, la ibris, la soberbia, el momento donde un ser humano deja de reconocer sus límites. Y ese es uno de los aspectos más importantes de Odiseo. Es un hombre extraordinario, pero precisamente porque es extraordinario está constantemente cerca de creer que está por encima de los demás, incluso por encima de los dioses. Y ahí aparece el verdadero conflicto de su historia. No es simplemente un hombre bueno sufriendo desgracias, es un hombre brillante descubriendo que incluso su inteligencia tiene un límite. Y aquí entra un elemento que creo que Nolan intenta explorar y que de hecho me parece una de las ideas más interesantes de la película, la culpa de Odiseo. Porque la caída de Troya no fue solamente una victoria militar, también fue una tragedia moral. En el mundo griego existe la idea de la xenia, la hospitalidad sagrada, el respeto hacia aquel que llega a tu hogar, una ley protegida por Zeus, la ley de Zeus, que tanto se repite en la película, incluso diría que parece Netflix. El caballo de Troya funciona precisamente porque los troyanos aceptan aquello dentro de sus murallas, lo reciben, lo consideran una ofrenda y aquello que entra como símbolo de paz termina convirtiéndose en destrucción. Es comprensible que un hombre como Odiseo pueda cargar con el peso de esa decisión. Puede preguntarse, ¿qué hice realmente? ¿La victoria justifica todo? ¿Qué precio tuvo mi inteligencia? Y creo que ahí la película tiene una idea poderosa. El problema no es que Odiseo sienta culpa, el problema es qué lugar ocupa esa culpa dentro de su identidad. Porque en Homero esa idea forma parte del viaje, pero no netamente de todo el viaje. Odiseo sigue siendo el estratega, el rey, el que desafía su destino, el hombre que quiere regresar a Ítaca. Y fue precisamente comprar esa versión con la película la que me hizo entender cuál era realmente el problema que yo sentía con esta adaptación. No es que Nolan hubiera cambiado escenas o hubiera eliminado personajes, ni siquiera era que hubiera reinterpretado pasajes del poema. Es una adaptación, tiene derecho a hacerlo. Mi sensación era otra, sentía que la película había cambiado el conflicto que define a Odiseo, todo lo demás cambia con él. En la obra de Homero, Odiseo es un héroe extraordinariamente inteligente que después de conquistar la gloria debe aprender cuál es el límite entre ser un héroe y desafiar el orden del mundo. Ese límite está representado por los dioses, por Poseidón, por Atenea, por Zeus, por la idea de que por más brillante que seas, siempre va a haber alguien superior a ti. En cambio, la película propone otra lectura, una lectura donde el principal enemigo ya no son los dioses, es la conciencia del propio Odiseo. Desde el inicio carga con el peso de la guerra, con las vidas que se perdieron en Troya, con las consecuencias de sus decisiones, con el recuerdo constante de aquello que hizo. Incluso Calixto, que en el poema representa la tentación de abandonar el mundo humano, aquí parece convertirse en una especie de guía emocional, alguien que constantemente lo enfrenta con su pasado, con sus errores, con aquello que intenta olvidar. Y quiero insistir en algo porque me parece importante. No creo que sea una mala interpretación, al contrario, me parece una lectura inteligente. El problema para mí es cuando esa culpa deja de ser una consecuencia y se convierte en el eje del personaje. Porque entonces Odiseo deja de definirse por su ingenio, por su deseo de regresar a Ítaca, por su orgullo o por su relación con los dioses. Empieza a definirse sobre todo por su remordimiento. Y ahí sentí que la película dejaba de interesarse por la epopeya para concentrarse principalmente en el drama psicológico de su protagonista. Esa decisión me parece totalmente válida como reinterpretación, pero también siento que justifica el por qué me sentía totalmente diferente mientras transcurría la película. Y aquí fue donde todas las piezas comenzaron a encajar, porque si el conflicto principal no era entre el hombre y los dioses, entonces los dioses dejan de ser indispensables, y eso es lo que yo realmente sentí. En la Odisea de Homero, los dioses no son un adorno, no aparecen solo para hacer más espectacular la historia, son personajes, intervienen, discuten, protegen, castigan. Hermes incluso ayuda a Odiseo, y Atenea guía constantemente a Odiseo. Poseidón se convierte en la fuerza que impide su regreso. Es un mundo donde el ser humano nunca está completamente solo, siempre vive bajo la mirada de los dioses. En la película, en cambio, esa dimensión termina siendo reducida
y cambia por completo el tono de la película. Lo mismo ocurre con el mundo, porque el mar transmite tanta inmensidad, pero Troya, Ítaca o el inframundo no terminan de sentirse tan monumentales. Creo que porque la película ya no quiere que contemplemos un universo mitológico, quiere que contemplemos el estado emocional de Odiseo. El mundo deja de ser el protagonista y ahora el protagonista es la conciencia. Y ahí entendí algo que me pareció muy interesante. ¿Por qué la inteligencia de Homero se siente menos importante? Porque la película ya no está contando la historia del estratega, está contando la historia del hombre que vive con las consecuencias de haber sido ese estratega. Es una diferencia pequeña, pero cambia absolutamente todo. El caballo de Troya ya no representa la mayor demostración de ingenio de la historia griega, representa el origen de su culpa. Lo mismo ocurre con el cíclope. La criatura me encantó, visualmente me parece espectacular, pero el momento que define la esencia de Odiseo no es la pelea, es cuando decide revelar su nombre, porque no puede evitar que el mundo conozca quién lo venció. Ese instante de orgullo es el que provoca la furia de Poseidón. En la película, en cambio, esa arrogancia nunca termina de sentirse construida, y por eso, cuando llega la consecuencia, nunca se siente que nazca realmente de la personalidad de Odiseo. Parece venir más del peso emocional que arrastra desde Troya. Es ahí donde sentí que la película dejaba de interesarse por la epopeya para concentrarse, sobre todo, en el drama psicológico del protagonista. Y ahí es donde personalmente siento que el personaje pierde parte de su identidad. Porque Homero no escribió únicamente la historia de un hombre arrepentido, escribió la historia de un hombre cuya inteligencia cambió el destino de una guerra y cuya soberbia terminó enfrentándolo a los dioses. La culpa existía, pero no definía quién era. Y esa diferencia también explica varias decisiones concretas de la película. Por ejemplo, el inframundo. Visualmente, funcional, pero narrativamente sentí que desaprovechó uno de los momentos más importantes del poema, porque allí aparece Aquiles. Y Aquiles no aparece simplemente para hacer un cameo, vuelve para destruir la idea romántica de la gloria. Después de haber sido el mayor héroe de la guerra de Troya, confiesa que preferiría ser el sirviente del campesino más pobre antes de gobernar sobre todos los muertos. Es una frase que resume toda una filosofía. La gloria puede darte inmortalidad, pero nunca te devolverá la vida. En cambio, la película dedica mucho espacio a Sinón. Es el griego que convence a los troyanos de introducir el caballo dentro de la ciudad. Mi crítica no es que aparezca, mi crítica es que ese espacio donde él aparece pudo haber sido mejor aprovechado por un personaje más relevante como lo es Aquiles. Porque Aquiles no solo habla de sí mismo, habla del costo de convertirse en héroe. Y esa conversación habría enriquecido muchísimo el viaje interno de Odiseo. Lo mismo me ocurrió con algunas actuaciones. Estamos hablando de un reparto totalmente increíble. Y sin embargo, pocas veces olvidé que estaba viendo estrellas de Hollywood, porque nunca terminan de desaparecer detrás del personaje. Para mí, quienes realmente destacan son Robert Pattinson y Anne Hathaway. Incluso el protagonista, Matt Damon. Sentí que no estaba viendo Odiseo, estaba viendo a Matt Damon en toda la película. En la mayoría del reparto nunca se alcanza ese nivel de transformación donde dejas de ver al actor y comienzas a ver únicamente al personaje. Y finalmente, la música. Aquí debo de admitir que tenía las expectativas muy altas, porque cuando pienso en películas ambientales en la antigüedad, inmediatamente recuerdo composiciones como las de Gladiador, Troya o Corazón Valiente. Son bandas sonoras que parecen contar la historia junto a las imágenes. Aquí en cambio nunca encontré un tema que se quedara conmigo al momento de salir del cine. Y otra vez llegué a la misma conclusión. Quizás porque la película nunca intenta transmitir la gloria del mito, intenta transmitir el peso emocional del protagonista. Y después de darle muchas vueltas, creo que al fin entendí por qué esta película ha conectado tanto con tantas personas. Vivimos en una época donde entendemos muy bien el lenguaje del trauma, del arrepentimiento, de la culpa, de la introspección, que es el lenguaje del honor, la gloria o la relación entre los hombres y los dioses. Es natural que un Odiseo construido desde esa sensibilidad resulte cercano para el espectador moderno. Y de hecho, probablemente esa sea una de las grandes virtudes de la película. Consigue que un personaje de hace casi 3000 años se sienta emocionalmente contemporáneo. Pero también creo que esa decisión tiene un precio, porque siento que al acercar tanto Odiseo a nuestra sensibilidad contemporánea, la película termina alejándose de aquello que hacía única la obra de Homero. No porque no la quiera borrar la cultura griega, no es eso, pero sí porque decide reinterpretarla desde una forma de entender al ser humano que pertenece mucho más al siglo XXI. En Homero, el héroe debía aprender cuál era su lugar dentro del orden del cosmos. Aquí, el protagonista debe aprender a convivir con las consecuencias de sus decisiones. Ambas ideas son interesantes, pero nacen de sensibilidades completamente distintas. Y eso, para mí, creo que es la razón por la que muchas personas consideran esta película una obra maestra. Y para mí realmente solo es una buena película. Quiero terminar diciendo algo que considero importante. La película de Christopher Nolan no es mala, al contrario, es buena, visualmente es increíble, muy bien dirigida. Creo que es una película muy ambiciosa, con momentos que justifican realmente que tenemos que ver esa película en cines, sobre todo en IMAX. Entiendo perfectamente que muchas personas hayan salido de las salas fascinadas. Yo incluso pensé que iba a salir de la misma manera, con la piel de gallina,
haber visto toda una epicidad, pensando que iba a ser incluso una obra maestra, la película del año, digna de un Oscar. Pero no lo siento así, porque cuando escucho el nombre La Odisea, espero reencontrarme con ese héroe cuya inteligencia derrotó ejércitos, cuya soberbia desafió a los dioses, y cuyo viaje de regreso representaba mucho más que volver a casa. Representaba descubrir cuál era el lugar del ser humano dentro del universo. En cambio, aquí encontré otra historia, la historia de un hombre que intenta reconciliarse con las consecuencias de sus decisiones. Y creo que esa también puede ser una buena historia, pero no es la misma historia. Pudo haber llevado otro nombre y tranquilamente hubiera sido increíble, pero el peso del nombre de la Odisea le quedó muy grande. Porque para mí, la historia de Homero y Nolan se puede resumir en una sola idea. Homero escribió una epopeya sobre un hombre que enfrentaba el destino y a los dioses. Christopher Nolan filmó un drama psicológico sobre un hombre enfrentado a sí mismo. Las dos ideas son válidas, las dos ideas pueden emocionar, pero si me preguntas realmente cuál de las dos representa realmente el espíritu de la Odisea, yo me sigo quedando con la de Homero y con la adaptación del 97. Hola, mi nombre es Michael Paredes y si realmente te gustó este análisis y quieres ver más videos sobre cine y esta perspectiva que le puedo dar a las historias, por favor suscríbete en el canal, dale like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por el video y nos vemos en el próximo.